Hey, ¿qué tal, bandera? Yo aquí les vengo a hablar de Megatón, la fuerza desatada del metal mexicano. Bandera, en la vasta historia del rock y metal mexicano, hay un nombre que resuena con fuerza entre las leyendas que marcaron un antes y un después en la música nacional: Megatón. Formada en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el año de 1983, esta banda irrumpió en una escena todavía pequeña, pero con una actitud desafiante y una pasión por el heavy metal que los llevó a consolidarse como uno de los grupos más importantes de su tiempo. Aunque su discografía fue limitada a un único álbum, su influencia perdura hasta el día de hoy y su música es considerada como uno de los mejores legados del metal mexicano. Bandera. La ciudad de Torreón, Coahuila, no era un epicentro cultural conocido en la escena musical mexicana de los años 80. A diferencia de lugares como la Ciudad de México o Guadalajara, donde la influencia del rock estaba más presente, Torreón parecía ser un lugar donde el metal y el rock apenas comenzaban a germinar. En este contexto, y con la influencia de bandas legendarias como Iron Maiden y Judas Priest, 5 jóvenes se unieron para crear lo que sería una de las primeras bandas del heavy metal en México. Estableciendo con esto un precedente para futuros grupos en el país. Raúl Ochoa en la guitarra líder, Beto Nájera en la guitarra rítmica, Miguel Carrillo en el bajo, Salvador Aguilar en la voz y Pedro Zavala en la batería formaron Megatón. Y aunque la escena del metal en México era pequeña y apenas emergía, la banda rápidamente comenzó a ganarse un lugar en la cultura rockera del país. Bandera. Su estilo estaba fuertemente influenciado por el heavy metal de bandas británicas y estadounidenses, con poderosos riffs de guitarra, letras que hablaban de rebeldía y pasión por el rock y sobre todo una energía desbordante que cautivaba a sus seguidores. Fue en 1988 cuando Megatón lanzó su único álbum homónimo. Una verdadera joya del metal mexicano, bandera. El álbum fue grabado en una época donde los recursos para las bandas del rock y metal eran sumamente limitados. En aquella época no existían los grandes estudios de grabación que facilitaran el acceso a un sonido de alta calidad, ni los medios masivos apoyaban de manera abierta a las bandas de este género. Sin embargo, el disco logró capturar la esencia del heavy metal ochentero en toda su potencia y crudeza, convirtiéndose en un referente ineludible del metal en español. Bandera. El álbum contenía 9 canciones cargadas de energía y con un sonido que resonaba como un golpe directo a la cabeza. Mala Muerte, por ejemplo, es un tema que destaca por su guitarra impresionante y la voz potente de Salvador Aguilar. Sí, el mismo que años después se convertiría en el frontman de Coda. Bandera. La canción, con su ritmo frenético y su letra desafiante, encapsularon la esencia de la rebeldía juvenil y la pasión que caracterizaba a Megatón. Ojo por ojo y diente por diente.
Otro tema que merece especial atención es Con los brazos abiertos. Pueden mil noches pasar, noches de soledad. Una balada heavy cargada de emotividad donde la banda demuestra que además de su capacidad para crear temas contundentes, también podían transmitir sensibilidad y pasión. Y aquí estaré con los brazos. Esta balada heavy es un ejemplo perfecto de cómo el metal puede explorar diferentes emociones sin perder su fuerza y potencia. Canciones como Vida después de la muerte Por siempre, sin prisas, sentiré la eternidad. y Llamado de Rock reflejan la furia y el deseo de libertad que caracterizaba a los jóvenes de la época. Las letras de estas canciones que hablaban sobre romper con las ataduras y liberarse de las convenciones sociales resonaban con fuerza entre los fans del rock, quienes se encontraban en Megaton, una banda con la que podían identificarse plenamente. Estaba con control, no hay motivo de preocupación. A pesar de que en la actualidad no es extraño que una banda de rock o metal se presente en televisión o en la radio, en los años 80 eso era prácticamente imposible. Sin embargo, Megaton logró romper esa barrera, consiguiendo difusión en algunos de los principales medios de comunicación de la época. Bandera. Este logro es aún más impresionante cuando se considera el contexto. El heavy metal no era un género bien visto por la mayoría de los medios convencionales y mucho menos por una sociedad que todavía estaba acostumbrada a géneros más tradicionales. Aquí todo tiene un precio y lo tienes que pagar. Este nivel de exposición permitió a Megaton no solo llegar a más personas, sino también posicionarse como una banda pionera del metal mexicano. Los niños que un día ya no tendrán cielo. Bandera, su música no solo era escuchada por los metaleros más acérrimos, sino que también comenzó a conquistar a un público más amplio, que encontraba en sus canciones una propuesta fresca y llena de energía. Es que viejo estás, no seas aburrido. El único disco de Megaton, aunque grabado en condiciones que podrían haber sido mejores, se convirtió en una pieza clave del heavy metal en español. Su sonido, aunque crudo, encapsula a la perfección el espíritu del metal de los años 80. Recuerdos quedarán por siempre. A pesar de que la banda solo lanzó un álbum, su influencia en el desarrollo del metal mexicano fue enorme. De hecho, muchos de los grupos que surgieron en las décadas siguientes reconocen la importancia de Megaton como pioneros del género en México. Más de 2000 años han pasado y la fuerza del rock. Un aspecto interesante que agrega una capa más profunda a la historia de Megaton es el propio desarrollo de Salvador Aguilar como vocalista. Si bien, en el momento de grabar el disco, aún estaba aprendiendo a manejar su poderosa voz, lo cual resultó en algunos momentos de reverberación en las canciones. Este detalle pasó desapercibido para la mayoría de los fans. Había una vez un príncipe que le gustaba mirar las estrellas. La voz de Aguilar, aunque imperfecta, tenía una potencia innegable que conectaba con el público. Ya no tendrán cielo. Con el tiempo, Aguilar se convirtió
en uno de los grandes vocalistas del rock mexicano, perfeccionando su técnica en proyectos posteriores. Durante años, el álbum de Megatón fue extremadamente difícil de conseguir y los pocos acetatos que existían se convirtieron en objeto de culto para los coleccionistas de música. Entre miseria, odio y amor, entre riquezas. El hecho de que solo se lanzara el LP en una cantidad limitada hizo que cada copia se convirtiera en una pieza invaluable para los fans del metal. Incluso hoy, conseguir una copia del álbum homónimo de Megatón es una tarea complicada, lo cual solo aumenta su valor y su estatus como una joya oculta del metal mexicano. Y con el tiempo se queman tus ansias. No estés tan segura de Megatón fue una de las primeras bandas en demostrar que el heavy metal en español no solo era posible, sino que podía ser potente, auténtico y sobre todo resonar con las audiencias. escondemos la maldad en un rincón de nuestras almas. Su álbum homónimo sigue siendo una referencia obligada para cualquiera que quiera entender los orígenes del metal en México. Pero sobre todo, su legado vive en las nuevas generaciones de bandas que han seguido sus pasos. Y el lamento de una civilización malintencionada. Megatón no solo desafió las expectativas, bandera, las superó. Su música, su actitud y su pasión por el género los convirtieron en un faro para el metal mexicano y su historia sigue inspirando a músicos y fans por igual. Hoy, más de 40 años después de su formación, Megatón sigue siendo un ejemplo del poder del metal y de cómo una banda puede dejar una marca imborrable en la historia de la música. La muerte no es muerte, solo un viaje al más allá. La sombra de Aquiles Esquivel Madrazo se despide, no sin antes pedirles su poderoso like, se suscriban al canal y sobre todo me brinden sus comentarios aquí en la cajita correspondiente. Recuerden, llenen su cabeza de rock y nos vemos la siguiente. Cambio y fuera. y